Shalom a todos, Perashá la semana, Perashat Vayera. Hoy quiero analizar con ustedes un tema muy complejo que está al principio de la Perashá. Y quiero ver con ustedes la opinión de el Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimón, y del Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman. ¿Sí? Comparar las opiniones, porque al principio de la Perashá hay un mahloket entre ellos, hay una discusión entre ellos sobre cómo entender el principio de la Perashá. El principio de la Perashá comienza relatándonos que se le apareció Hashem a Abraham en el Oné Mamre, mientras él estaba sentado en la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos a Abraham y vio que aquí 3 personas estaban parados frente a él. Bayar Otzlikratam, corrió a recibirlos. Vaishtahuarza, se posternó a ellos, les dice que por favor no pasen el camino, no sigan el camino, que lleguen a su casa, que tomen un poco de agua, que se laven los pies, que se recuesten debajo del árbol, le voy a traer pan, y etc. Sí, Abraham atiende a esas 3 personas misteriosas que se le aparecen de repente, y ahí la Torah nos cuenta cómo Abraham le dice a Sara que amase tortas, que haga panes ricos, y él corre a hacerle shejitá a una vaca. Kitsur, vemos cómo Abraham hace la mitzvah de Gesed con estas 3 personas. Y vemos que estas 3 personas le vienen a decir a Sara que al próximo año va a tener un hijo. ¿Qué son estas 3 personas? Son ángeles, son personas. Entonces, hay sobre esto una discusión, ¿sí? Primero que todo, entre la opinión, por ejemplo, del Ralbag, Rabbeinu Levi ben Gershon, y también la opinión de Rabbeinu Abraham ben Ezra, es que estas 3 personas eran tal cual personas, seres humanos, que eran profetas que Dios quiso mandar con Abraham para avisarles acerca del nacimiento de Yitzhak, que de hecho el aviso del nacimiento de Yitzhak era para Sará. ¿Sí? Abraham ya sabía que Yitzhak iba a nacer, ya Hashem se lo dijo al final de la perashá anterior, pero para avisarle a Sará, Dios manda a estas 3 personas, estos 3 profetas. Así opinan Ralbag y Eben Ezra. Sin embargo, según la opinión diría yo, de Rashi y del Ramban, Nachmanides, y también del Rambam, estas 3 personas eran ángeles, no eran seres humanos, sino que eran ángeles. ¿Quién tiene razón? ¿Sí? ¿Los que dicen que eran personas normales o los que dicen que eran ángeles? Entonces, una vez escuché algo curioso, ¿sí?, del Rab Uri Sherki, que él trata de traer prueba de una parte del libro de Yoshua, libro de Josué en español, de la cual tal vez nos ayuda a deducir que acá en la Perashá se está hablando de ángeles y no de seres humanos. ¿De dónde podemos aprender esto? En el libro de Yoshua, capítulo 5, pasuk 13, ahí se nos habla acerca de un malaj, acerca de un ángel que se le apareció a Yoshua, y ahí todos están de acuerdo que se trata de un ángel, no se trata de un ser humano. Y si nos damos cuenta, las palabras que utiliza el Tanaj en ese relato del ángel son muy parecidas a las palabras que utiliza la Torá en el relato de nuestra Perashá con estas 3 personas misteriosas. Sí, dice el Pasuk, vamos a ir comparando los lenguajes del Tanaj, libro de Yoshua, y de la Perashá. Sí, en el libro de Yoshua está escrito, Vayhi viyot Yoshua b'Yerijo, y fue cuando Yoshua estaba en Jericó, Vaisa enav bayar, alzó sus ojos y vio. ¿Y qué dice el pasuk en esta perashá? Se le apareció Hashem a Abraham en el Oné Mamre, Vaisa enav bayar, alzó sus ojos y vio. Misma expresión. Sigue diciéndonos el Tanaj con Yoshua, Veine ish omed lenegdo, y he aquí un hombre estaba parado frente a él. ¿Y qué dice con Abraham? Veine shelosha anashim nitzavim alav, y he aquí 3 personas estaban parados frente a él. Otra vez, casi las mismas palabras.
Vaipol Yoshua el panav arza vaishtahu. Y cayó Yoshua sobre su rostro tierra, vaishtahu, y se posternó. ¿Y qué dice nuestro pasuk acá sobre la perashá? Corrió Abraham a recibir a los ángeles, vaishtahu, y se posternó a ellos, vaishtahu arza, se posternó a tierra. Mismas palabras. Ok, entonces vemos que como que el Tanaj nos quiere insinuar, tal vez, ¿sí?, utilizando las mismas palabras que se utilizaron en Perashat Vayera, que así como acá se está hablando de un ángel, así también con Abraham, en el relato de Abraham, de nuestra Perashat, también se está hablando de ángeles. Me pareció una especie de prueba que refuerza la opinión que son malajim. Me parece una prueba interesante, y bueno, yo me inclino más porque sí, en efecto eran ángeles. Ahora la pregunta es, y esto es lo que quiero analizar, esto es el mahloket entre el Rambam y el Ramban, ¿cómo estos ángeles se le aparecen a Abraham? Vamos a empezar diciendo la opinión de el Rambam, Maimónides, y él dice así. Sí, esto el Ramban, el Nachmanides en su Perusha la Torah trae la opinión de el Rambam en el libro Moreh Nevuchim, libro guía de los perplejos. Él trae la opinión del Rambam para después discutir fuerte contra el Rambam. Pero nos dice el Moreh Nevuchim, el Rambam Maimónides, que esta perashá es un caso de klal uprat, que al principio se nos habla en general y luego se nos dan más detalles. ¿Qué quiere decir? El primer pasuk de la perashá está hablando en general. Vayera elav Hashem belonem Mamre. Y se le apareció Dios a Abraham en el Onem Mamre, cuando él estaba sentado frente a su tienda, etc. Eso es la historia en general. Ahora la Torah pasa a detallarme cómo se le apareció a Hashem a Abraham. Y entonces dice el pasuk, Veine shelosha anashim nitzavim alav. ¿Cómo se le apareció a Hashem a Abraham? He aquí 3 personas que estaban parados frente a él. Quiere decir, Dios se le presentó por medio de estas 3 personas que mandó, de estos 3 ángeles. Pero ¿qué dice el Rambam? En realidad, nada de esto sucedió en la realidad. Todo esto sucede en un sueño de Abraham, en un sueño profético. ¿Sí? Lo que dice el pasuk, que se le apareció Dios a Abraham, quiere decir que Abraham está teniendo profecía. Y después lo que la Torah nos cuenta más adelante pasó dentro de la profecía de Abraham, pero no pasó en la realidad. Así sostiene el Rambam. ¿Sí? Y así también el Rambam explica también el tema de el Malach, el ángel que pelea con Jacob, que también eso no sucedió en la realidad, sino que sucedió en un sueño profético de Jacob. ¿Sí? Ya que sí. Ok. Sí, el Rambam nos dice que siempre que una persona, el Rambam explica cuáles son las diferencias entre la profecía de Moshe Rabbeinu y la profecía de los demás profetas. Él trae, me parece, 4 diferencias. Una de esas diferencias es que los demás profetas, cuando reciben profecía, no la reciben directamente de Dios. No es que Dios les habla de forma directa, sino que siempre lo hace por medio de un ángel. En cambio, con Moshe, Dios le hablaba de forma directa. Así sostiene el Rambam. Entonces, siempre que vemos ángeles en la ecuación, que se nos habla de que se le apareció un ángel a este y al otro, se está tratando de una profecía. Así dice el Rambam Maimónides. Más sin embargo, viene el Ramban Nachmanides y discute de manera fuerte, ¿sí? Contra el Rambam. Les voy a leer lo que él dice. Dice el Ramban Nachmanides lo siguiente. Beinel idvarav lo lasha sara ugod pero asa Abraham ben Bakar vegam lo tzahaka sara raka kol mar'e bimken ba halom hazeh verobinyan que halomut sheker kimat toedet learot bo kol ze. Dice el Ramban, si es que la explicación de todo este relato es como dice el Rambam, que todo esto sucedió en un sueño, entonces dice el Ramban, no lo entiendo. Entonces, según esto, todo lo que pasa en este relato no sucedió. Sara nunca amasó ninguna torta,
Abraham nunca hizo shejitá a una vaca, Sara nunca se rió, sino que todo pasó en una visión profética, pero no pasó en la realidad. Pero si es así, sale que este sueño profético tiene un montón de cosas falsas, cosas que nunca sucedieron. ¿Y cuál es el beneficio de que Dios le presente todas estas cosas en sueño a Abraham? Sara se ríe, vos le preparaste una vaca a estas personas, Sara amasó tortas. ¿Para qué Dios le diría eso a Abraham en un sueño? Si es como dice el Rambam. También, si es como dice el Rambam, que la pelea de Jacob con el ángel fue solo un sueño, Lo yadati lama ayatzole al yerejo vekitz. No entiendo por qué entonces Jacob, estando despierto, rengueaba. Él tenía dañado su pierna. Pero si todo pasó en un sueño, ¿por qué iba a renguear? Si todo fue un sueño, no pasó en la realidad. Nadie lo golpeó en la pierna. ¿Por qué rengueaba Jacob? ¿Todo? Y también, si decimos que todo esto pasó en un sueño, que estos ángeles se le presentaron a Abraham en un sueño, hay que recordar que el relato de los ángeles también sigue con el tema de Lot. Estos ángeles también se le aparecieron a Lot. Y entonces, ¿qué? ¿Me vas a decir que Lot tuvo profecía también? ¿Estaba en el nivel de profeta Lot? Y si me vas a decir que sí, que Lot tenía nivel de profeta, digamos, también la gente de Sedom se enteraron de que estas tres personas estaban en la casa de Lot. Entonces significa que ellos lo vieron. Si no, ¿quién les va a decir que habían tres personas ahí? Significa que ellos supieron que habían ahí tres personas. Entonces ellos también estaban en el nivel de profecía como para ver ángeles. ¿Se entiende? Entonces, sí, entonces todo esto fue una visión también, lo que pasó con Lot. Entonces no entiendo qué pasó en la realidad, qué no pasó en la realidad. Dice el Ramban, Nachmanides dice, lo que dice el Rambam no tiene ningún sentido. Y más, el Rambam dice, en Moreh Nevuchim, como expliqué, que una de las diferencias entre la profecía de Moshe y los demás profetas es que los demás profetas tienen profecía por medio de un ángel y Moshe Rabbeinu por medio de Dios. Pero dice el Rambam, tampoco es correcto eso. ¿Por qué? Ya que una persona que se le presenta un malaj, que se le presenta un ángel, no se llama profeta. No es cierto que se llame profeta. Porque si es así, si es que una persona que un ángel se le aparece, se le llama profeta, entonces debería ser que Agar, la mujer de Abraham, también entre dentro de la lista de profetisas. Porque vemos que a ella se le aparece un malaj, ¿cierto? Y no vemos que ella sea parte de las profetisas. Y se ve que el Rambam en Moreh Nevuchim trató de decir que eso no era un ángel, sino que era una voz del cielo. Dice el Rambam, no, eso no es así. Ahí era un ángel. Ok, y más, dice el Rambam, Hashem mismo le dice a Moshe, en el libro de Shemot, capítulo 6, pasuk 3, Baerá el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, el Shaddai. Dios le dice a Moshe que yo me le presenté, me aparecía a Abraham, a Yitzhak y Jacob con mi nombre el Shaddai. Ahí Dios está diciéndole a Moshe, yo me les presenté a ellos, no un malaj. Cuando ellos tenían profecía no era un malaj, era Dios. Él les dice, y me le presenté con el nombre del Shaddai. Si el pasuk hubiera dicho que era el nombre Elohim, tal vez hubiera podido explicar que se trataba de un ángel, porque el nombre Elohim también significa ángel a veces. Pero acá el Shaddai es el nombre de Hashem. Entonces ahí Hashem le está diciendo a Moshe, yo me le aparecía a los patriarcas, yo de forma directa, no un malaj. Entonces ahí ves que lo que dijo el Rambam, el Maimónides, no es correcto, de que los demás profetas solo tenían profecía por medio de ángeles. Entonces dice el Rambam, Nachmanides, por eso lo que dice el Rambam no es correcto y contradice todo lo que dicen los psukim, todo lo que dicen los versículos de la Torah. Y él, de hecho, dice palabras fuertes contra el Rambam. Be'ele devarim sotrim hakatuv. Estas cosas que dijo el Rambam son cosas que contradicen lo que dice la Torah. Asur le shom'am afki le ha'amin baem. Y está prohibido escuchar estas cosas y con más razón creer en lo que dijo
el Rambam. Sí, él discute fuerte con el Rambam. Entonces, vemos que el Ramban Nachmanides tiene buenas preguntas que el Rambam tendría que contestar, ¿cierto? Y la verdad que a mí personalmente el Ramban me convence un poco más, ¿sí? Por lo menos en este punto, ¿sí? En la explicación de la Perashá y eso me convence más el Nachmanides más que el Maimónides. Pero bueno, de todas formas, ¿cómo el Rambam entonces, de dónde saca el Rambam que todo esto fue un sueño profético? Y que todo lo que, entonces según el Rambam, Maimónides, todo lo que pasó en Sodom y que estos ángeles se le aparecieron a Lot y todo esto, entonces ¿pasó en la realidad o no? Escuché del Rav Uri Sherki que tal vez podemos decir que para la opinión del Rambam, esa gente tampoco vio ángeles, la gente de Sodom. Ni Lot tampoco vio ángeles, sino que todo eso pasó en la mente de Abraham. Eso es lo que Abraham veía en su sueño profético. ¿Dónde está la prueba? Porque hay que entender, ¿sí? El Rambam le hace preguntas al Rambam de la continuación de los Psukim, ¿sí? Los Malachim no solo se le presentaron a Abraham, también a Lot. Entonces, ¿qué va a decir sobre eso el Rambam? Y hay que entender, ¿acaso al Rambam no se le ocurrió eso? ¿Acaso el Rambam cuando leían la Torá en el Sefer Torah, Perashat Vayera, él se quedaba dormido en esa parte? No puede ser que el Rambam no sabía esa parte de la Torá. Sobre todo porque el Rambam escribe que él escribió un Sefer Torah. Entonces no puede ser que si él escribió un Sefer Torah es porque escribió esta Perashá y estudió esta Perashá también. Entonces tiene que ser que el Rambam sabe lo que pasa a continuación. Entonces dice Rav Uri Sherki, la prueba de que todo esto sucedió en un sueño de Abraham la podemos encontrar en el capítulo 19, Pasuk podemos leer a partir del Pasuk 24, capítulo 19, Pasuk 24. Va Adonai imtir al Sedom be al Amorá Gofrit Baesh. Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra Gofrit, azufre y fuego del cielo. Vaya afógete Arimael. Dios destruyó estas ciudades, etc. Pasuk 26. Batabet ishtome aharab batin etziv melach. La mujer de Lot volteó a ver para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y el siguiente pasuk dice, Vayashkem Abraham baboker, y se levantó Abraham en la mañana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que Abraham se levantó en la mañana de repente en medio de la historia? Esto es porque todo esto pasaba en el sueño de Abraham. Por eso de repente dice el pasuk, y se levantó Abraham en la mañana. Acá se acaba el sueño de Abraham. De todas formas, la destrucción de Sodoma y Gomorra sí pasó en la realidad. Es lo que dice el pasuk. Después Abraham, Vayashkef al pene Sodom Bamorá, se queda viendo en dirección a Sodoma y Gomorra. Bayar, Beine Alá, Kitora Aretz, que Kitona Kibshan, y vio que había humo de ahí y que las ciudades en realidad se habían destruido. Entonces, la destrucción de Sodoma y Gomorra sí pasó en la realidad. Pero todo lo que vimos, el relato con los Malachim y que se le presentaron a Lot y que estos trataron de entrar a la casa a la fuerza, todo eso según el Rambam se ve que sucedió en la cabeza de Abraham. Eso no pasó en la realidad. ¿Por qué Dios le muestra esto a Abraham? Porque ya vimos que Abraham trató de interceder por esta gente para que no sean destruidas. Entonces Dios le muestra todo esto en la cabeza a Abraham para que vea para que se convenza de que esta gente sí se merece ser destruida, para que vea la maldad de esta gente, cómo se comportaba esta gente. Dios le muestra toda esta visión. Pero en realidad todo esto según el Rambam, Maimónides, y repito, no estoy diciendo que esta opinión a mí me convenza personalmente, porque la verdad no me convence, pero me parece interesante que según el Rambam todo esto pasó en un sueño de Abraham. Y después Abraham, cuando se despierta, él ve que en efecto ya la ciudad se había destruido, pero él ya en su mente ya vio que en efecto esta gente se merecía ser destruida, ya que Dios demostró cómo era el comportamiento malo de esta gente. De todas formas, esa es la opinión de el Maimónides. Como dije, en este punto, si comparamos las opiniones del Rambam y el Ramban, a mí personalmente me convence más el Ramban. Y el Ramban, ¿cómo dice que se le aparecieron estos ángeles a Abraham? El Ramban explica que
porque vemos que la Torá, ¿cómo le llama a estos ángeles? Anashim, personas, no le llama ángeles. Con Lot hay algunas oportunidades en que de repente el versículo le llama malachim y ya no les llama anashim, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces, dice el Ramban que siempre que el pasuk le llama a un ángel ish, hombre, o anashim, hombres, se está hablando de que Dios hace que estos malachim se presenten en este mundo de forma física, que vistan un cuerpo humano. Entonces, por eso la gente de Sedón vio a estos ángeles, porque los ángeles se habían vestido con un cuerpo humano. Entonces, siempre que le llama a los ángeles la Torah Anashim, es porque en su forma exterior se ven como personas, se ven como seres humanos. Y por eso explica así el Ramban también el hecho de la pelea con Jacob y el Malach, que le llama ahí la Torah, Vayeavek ish imo, y peleó un hombre con él. ¿Qué es este hombre? El Malach. Era un Malach como con una vestimenta física, una vestimenta humana, que peleó con con Jacob, de forma literal, ¿sí? De verdad se golpearon, no pasó en un sueño como dijo el Maimónides. Y así él explica siempre que a un malaj se le llama ish, como que se presenta de forma física. Según el Maimónides, esto no puede ser. ¿Sí? Según el Maimónides, no hay tal cosa, no existe que un malaj se vista de forma física. Un malaj es un ser espiritual y punto. No hay forma de que el malaj vista un cuerpo y esto. ¿Sí? Mahloket, discusión entre el Rambam y el Ramban. Entonces, yo solo quise presentarles estas dos opiniones, que conozcan. Yo no voy a decir acá quién tiene razón, quién no tiene razón. Pero si les soy sincero, ninguna de las dos opiniones a mí me termina de convencer. A mí la opinión que más me gusta es la opinión de Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, ¿sí? Que él explica las cosas de forma diferente, y él explica también por qué todo el tiempo la Torah les dijo personas, si decimos que son ángeles, por qué la Torah les llama personas, y por qué a veces la Torah le llama malachim, ángeles, por qué ese cambio en la Torah. Todo eso Rabbeinu Yitzhak Abarbanel lo explica de forma muy detallada, pero bueno, si a alguien le interesa saber la opinión de él, con gusto yo haría un shiur si alguien me lo pide, pero tendría que ser un shiur especial. Sí, acá ya 22 minutos, ya me excedí del tiempo. Entonces solo quise presentarles ambas opiniones.